Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de Tabaco y Vino. Hoy quiero presentarles un tabaco que no conocía, lo descubrí recientemente, me ha encantado, me sedujo y hoy en día está en mis favoritos, mi lista de favoritos dentro de mi humidor, en mi casa. Es el caso de Intemperance Whiskey Rebellion 1794. Este es un tabaco manufacturado por Roma Crafter. Ahora les voy a hablar un poco de la marca o de los fundadores, que es joven, una marca que tiene, una compañía que tiene 10 años, 11 años en el mercado, tiene un portafolio bien grande, bien extenso de marcas y en particular, ya he probado dos, pero en particular esta me ha impresionado muchísimo. La defino como una marca rebelde por las características organolépticas que tiene en boca y nariz, que las voy a hablar más adelante, y guarda relación con el Whiskey Rebellion, con la rebelión del whisky. Vamos a ir por partes. Primero que nada, felicito a los creadores de Roma Crafter por la idea del nombre, que es lo primero que me sedujo desde dos vertientes diferentes. La primera, que creo que es el nombre más largo que he visto en cualquier producto de la industria del tabaco, repito, Intemperance Whiskey Rebellion 1794. Imagínense ustedes, así de largo es el nombre, me llamó la atención, pero a su vez me marcó porque el nombre hace referencia a un hecho histórico importantísimo dentro de la cultura y la realidad nacional de los Estados Unidos, que pudo ser en su momento la primera guerra civil de los Estados Unidos, basada en el whisky y el impuesto que se impuso en su momento. Imagínense ustedes la trascendencia. Resumo la historia de la rebelión del whisky porque va ligada a este producto. Entre los años 1791 y 1794, en los Estados Unidos, el presidente del Tesoro decide crear un impuesto a los bienes de consumo. En particular se centra en los alcoholes, en especial en el whisky, porque necesitaba el gobierno de alguna manera incrementar la recaudación de capital monetario, de dinero, porque obviamente Estados Unidos acababa de salir de la guerra de independencia o de emancipación del Imperio Británico y obviamente ya el país estaba constituido, tenía unos pocos años, la Constitución había sido aprobada y ellos necesitaban capital para reconstruir ciudades, pagar, digamos, los muertos, los familiares, compensar a los militares, en fin, era como una reconstrucción nacional. Este impuesto, que era elevado, fue rechazado obviamente por los consumidores y por los fabricantes. Entonces se generó en principio una disputa verbal, luego empezaron a participar los leguleyos de parte y parte, ya empezaron a pasar a mayores y cuando venían los cobradores de impuestos a las destilerías para exigir ese pago, entonces los dueños de la destilería los bañaban con melaza, luego les tiraban plumas de aves, pato, ganso, pollo, etc. Los humillaban, los golpeaban. Entonces se empezó a generar una situación agresiva, conflictiva y que pudo en un momento dado generar una guerra. ¿Qué pasa en 1794? Ya el gobierno no quería ceder, arma una milicia de 12.000 hombres bien armados, bien entrenados, excombatientes de la guerra de independencia, y por el otro lado, entre colonos, consumidores y fabricantes de bebidas alcohólicas, de whisky en particular, crean una milicia más o menos de 8.000 hombres, una milicia poco formada, más bien emotiva y no combativa, pero estaban todos con sus fusiles prestos a enfrentarse. Del lado del gobierno, esta milicia elitista, por decirlo así, se encaminó a una batalla. Iba George Washington de la mano del presidente del Tesoro, aunque él no tenía ganas de esta contienda, quería evitarla, le parecía ilógica, pero bueno, daba como ahí la cara. Antes del enfrentamiento, gracias a Dios, las armas no se dispararon, no hubo muertos, se llegó a un medio acuerdo. Washington se fue por la tangente, el del Tesoro también, los de los otros bandos también se alejaron. Y bueno, a la larga arrestaron a una treintena de revoltosos, los más radicales, todos fabricantes de whisky, los llevaron a las cárceles,
le dieron unos golpes, estuvieron poco tiempo en cárcel, luego los liberaron. Y de ahí nació otro hecho histórico en los Estados Unidos. Todos esos fabricantes abandonaron Pensilvania, el estado de Pensilvania, y se fueron a Kentucky, a la zona o el condado de Bourbon. Y ahí nació el whisky bourbon, y gracias a esa revolución tenemos tanto el whisky bourbon como la primera rebelión social de una nación incipiente, nueva, como fue los Estados Unidos. Y repito, pudo haberse convertido, gracias al whisky, en una guerra civil. Imagínense ustedes, ¿ok? Eso sucedió en 1794. Pasamos ahora a Roma Crafter. Roma son las iniciales de los dos fundadores, que sería Mike Rosales, que Mike Rosales era un torcedor, creador de marcas de tabaco, fabricante, por decirlo de alguna manera, y Skid Martin, que sería el otro socio, que era dueño y todavía tiene una tienda muy importante en Austin, Texas, varias tiendas en realidad, y entre los dos establecen los dos apellidos, las dos letras, Roma Crafter, ¿ok? Y lanzan en 2012 su compañía, empiezan con los primeros productos, hoy en día tienen un portafolio muy amplio, se lo dije al principio, y muy interesante, y en particular esta es una de las marcas emblemáticas de la corporación. Intemperance Whiskey Rebellion 1794. Ahora sí entramos en materia en este fascinante, delicioso y rebelde tabaco que genera combinaciones o emociones muy impredecibles en boca y en nariz. Primero que nada, la anilla, excesivamente transparente, sencilla, clara, a la usanza antigua de la publicidad y del marketing. Fondo blanco, letra negra, fondo negro, letra blanca. Así es sencillo. Es decir, un toque de historia dentro de la publicidad en una anilla tan llamativa. En la parte de fondo blanco, Intemperance. Intemperance quería hacerle una acotación, no sé si lo dije al principio, pero si lo traducimos al castellano es intemperancia, es decir, no tiene templanza, no tiene recato, no tiene control, sobre todo contra el consumo, en este caso de alcohol. Intemperance es no dominas tu deseo de tomar alcohol. Por esa razón, Intemperance conllevó a la rebelión del whisky. Un dato informativo. Segunda parte, el resto de la anilla es negra en cuanto al fondo y aparece obviamente en grande Whiskey Rebellion 1794. Así es simple, llamativo, claro, histórico, ilustrativo y anecdótico. Vamos a la capa. Capa Habano Ecuador. Una capa resistente, una capa gruesa, es una capa muy aromática, muy intensa, y ahora les hablo de un artilugio en la construcción del puro que refuerza la presencia de la capa dentro de esa combinación de sabores. La capa es rústica, es venosa, pero no es áspera, es aterciopelada, es suntuosa, tiene ese toque de aceite agradable, y cuando la acercas en nariz y le das una buena cercanía aromática, vas a descubrir inmediatamente olores fuertes y penetrantes, madera ahumada muy marcada, cítricos, un toque cítrico llamativo y algo de intensidad picosa, ¿okay? Imprecisa, pero existe ahí, está presente. Voy a colocar un segundo mi apuntador para aclarar el tema de ese artilugio, digamos, de manufactura. No sé si lo van a ver en cámara, pero se los explico. La capa no llega al borde de lo que es el cilindro o la circunferencia del puro. Es decir, le deja como 1 milímetro o quizá 1,5 milímetros por allí, para que usted cuando vaya a disfrutar el puro, el primer contacto del fuego sea directamente con capote y tripa. Es decir, vas a tardar un poco hasta percibir en nariz el aroma de la capa. Entonces te da una dualidad y mezcolanza organoléctrica en nariz y en boca que va a tener esa rebelión, esa confusión, esa
esa paleta de aromas, por no decir colores, en tu manera de percibir el tabaco. El capote es Indonesia, una hoja bastante intensa en cuanto a sabor, y la tripa es Nicaragua y Dominicana, combinación de hojas que le dan el acabado final. ¿Por qué dije que este tabaco tiene concordancia con su nombre? Porque es rebeldía y rebelión, son dos conceptos que están aquí. Cuando hablo de rebeldía es porque la cantidad de sabores que vamos a encontrar a la hora de disfrutar el puro tienen una duración peculiar. De repente estás fumando y sientes la intensidad de una mantequilla de maní, se desvanece, aparece más adelante, pero no es un efecto hamaca. El tabaco es lineal de principio a fin, pero repito, se van interponiendo los sabores, se van confundiendo, diluyendo y multiplicando, depende cómo vayas fumando el tabaco. Es sumamente creativo y sumamente pensado a la hora de que el maestro que hizo la mezcla llegara a satisfacer tanto al consumidor. Cuando empezamos a fumar, lo primero que prevalece es madera ahumada muy intensa. En algunos casos pareciera alguna madera que en algún momento tuvo, no sé, algún tipo de jerez, un vino de jerez aromático, intenso, herbáceo. Vamos a tener toques de herbácea, toques de mantequilla de maní que son suplantados por pimienta blanca. De repente aparece la intensidad del cacao amargo, se desvanece y se vuelve a posicionar en la mantequilla de maní o la melaza, esa manera de dulzor extraña. En otro momento algo de cuero, replanteamos el tabaco otra vez con madera ahumada, uvas pasas amargas. Es lo primero que se me viene a la mente, algo de canela, cosa que es muy curiosa, muy difícil de encontrar un tabaco, quizás por la hoja Indonesia, tienes esa percepción de similitud con canela, y vas a ir pasando la fumada, repito, de imposiciones y espacios de tiempo en que los sabores se condensan, se diluyen, explotan, van, vienen, pero te mantiene con esa rebelión de sabores o de características organolépticas, fascinado, atraído y seducido, porque al final es un tabaco que no quieres que se termine y lo disfrutas de principio a fin. Los felicito muchísimo a los señores de Roma Crafter. Intemperance Whiskey Rebellion 1794, un tabaco espectacular, se los recomiendo muchísimo. Es medium to full body, como siempre lo digo, depende del grado de percepción de las personas a nivel de papilas gustativas, a nivel de características organolépticas. Y como siempre digo, fumar después del estómago lleno, siempre, no importa que sea un tabaco suave, siempre tener algo en el estómago. Este es un tabaco medium to full body. Depende del momento del día, tiene una percepción diferente. En la mañana vamos a hablar de maridaje, en un buen desayuno. A ver, yo me iría directo con café, nada de alcohol. Inclusive si quieren darle un toque creativo y funciona, lo he probado, pueden hacer la tradición de nuestros abuelos italianos, o nuestros padres inclusive, el famoso café correcto. ¿El correcto qué es? Un espresso, puede ser corto, puede ser largo. Un espresso muy marcado, sin azúcar y un toque, una pincelada de licor. Tradicionalmente sambuca, anisado, dulzor. Tradicionalmente en Italia sería un brandy italiano, Emilia Romagna. Yo lo he probado con bourbon, queda excelente, un bourbon de calidad, de alta gama, queda excelente. Esa combinación, café y el licor, puede ser, repito, el sambuca, puede ser el brandy, puede ser el bourbon, le va a dar un sabor delicioso al tabaco en el desayuno. Si me voy al mediodía, después de un almuerzo, particularmente me voy directo con algo que compita con todos estos sabores y que haya un choque interesante. En este caso me voy a un bourbon, con una condición: le pongo un par de piedras de hielo y un toque de club soda. Listo, dejo diluir un poco la soda y lo disfruto de manera impresionante. Ya si te vas a la noche, aquí hay, en mi apreciación, conflicto. Yo me iría
o con un vino Malbec argentino bien de temperatura, porque en la noche ya vienes cargado el día, el trabajo, estás como un grado de excitación. Yo particularmente, como es un tabaco medium to full body, que te va a mantener despierto, activo, rebelde, yo me iría con un Malbec. Si no es un vino tinto, podría ser un Scotch, podría, pero yo me inclino un vino tinto. Así de radical es mi apreciación, cada quien lo va a disfrutar a su manera. No creo que es un tabaco para disfrutar ni con cerveza, ni con ginebra, nada por el estilo. Quizás un vodka martini puede ser interesante, acentuado de sabor, un vodka fuerte, con buena graduación alcohólica. Podría funcionar muy bien, pero no sé, es un tabaco demasiado especial para inventar combinaciones. Yo me iría con lo clásico. Es un tabaco de verdad delicioso, un tabaco que es una explosión de sabores en boca. Se lo recomiendo muchísimo, lo he disfrutado, ya está en mi humidor como uno de los favoritos. No sé, Intemperance Whiskey Rebellion 1794, un tabaco que te invita a aprender un poco de Estados Unidos, que te invita a descubrir la cultura americana y sobre todo a valorar un tabaco maravilloso. Se lo recomiendo muchísimo, disponible en las principales tiendas, en páginas web, precio-valor inmejorable. Les va a encantar, les va a fascinar y sé que lo van a convertir entre los favoritos de su lista. Espero que les guste y nos vemos en una próxima entrega.